cualquier redacción del mundo los hubiesen echado. En cualquier empresa periodística hubiesen cesanteado a quienes se animaban a titular de la forma en que titularon, no un día como hoy, sino un 2 de julio, dos de los matutinos argentinos. Pero claro, en uno era su propio dueño y director, y en el otro era una especie de núcleo que opinaba porque representaban una posición política. ¿Cómo se hace para violar todas las normativas periodísticas de no responder a quién, a cuándo, a cómo, a dónde o a por qué? Ningún periodista del mundo aceptaría una información de esa manera y mucho menos un título. Sin embargo, Crónica, con Héctor Ricardo García, tituló simplemente el día 2 de julio murió. Y lo decía todo. No hacía falta, por primera vez, utilizar la regla profesional para preguntar quién, cuándo, cómo, dónde o por qué. El otro era el diario Noticias, que pertenecía a la tendencia revolucionaria del peronismo, que puso dolor. ¿Dolor de quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? No hacía falta. Tanto un título como el otro, que ocupaban prácticamente media tapa, fueron simplemente un ejemplo hace 46 años y un día, mañana se va a cumplir 46 años y un día de estos dos diarios, que titulaban lo que pasaba un día como hoy, y que en realidad encierra algo mucho más potencial, porque el personaje tenía tal magnitud y tal importancia que superaba a la propia historia. No hacía falta decir más nada, no hacía falta preguntar qué dolor ni preguntar quién murió. Esos hallazgos periodísticos, que iban exactamente en contra de las reglas profesionales, demostraban la importancia de la figura que pretendían destacar en su tapa. Por supuesto, todos los diarios argentinos y por supuesto los diarios del mundo daban cuenta de que el presidente argentino había fallecido. Y aquel 1 de julio de 1974, que se prolongó hasta el 4 de junio, que fue el día de los discursos y del entierro en el Congreso Nacional, aquel día todo fue de un impacto y de una magnitud que el que no lo vivió no se lo podemos explicar. Y que el que lo vivió seguramente lo está reanalizando en este mismo tiempo que escucha esto, pero que seguramente también no quisieron escuchar lo que por cadena nacional se decía, la noticia que nadie quería escuchar. Y esta era la noticia. Estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos
y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. Esto se hacía a las 13:30, pero realmente Perón había fallecido a las 10:25. A las 10:25, a las 10 en realidad se despertó, se sentó en un sillón que tenía en su dormitorio, se descompensó, y allí entonces una reunión de gabinete que había llamado la vicepresidenta, que el día 29 había asumido la presidencia, para ver cómo se mantenía aquel momento tan difícil de la historia ante el agravamiento de la salud. Se interrumpió, por supuesto, la reunión de gabinete, hubo gritos en Olivos, pero ya nada se podía hacer. A las 13:30 se escuchaba por la cadena de radio y televisión, esto que usted vuelve a vivir, y si no lo escuchó nunca, lo escucha ahora, pero hace de esto 46 años. ¿Y cómo puede ser que 46 años después, el que está escuchando del otro lado se emocione, el que nunca lo vivió se sorprenda y también quizás se emocione, el que esto dice se tiene que contener en su propia instancia de tratar de explicarlo? ¿Cómo puede ser que 46 años de esa ausencia física tenga tanta fuerza telúrica? Bueno, porque no moría cualquier persona, sino que se transformaba en inmortal, que era una de las pocas cosas reservadas a minorías. Dar el paso más allá de la muerte para instalarse definitivamente en los tiempos. Y por supuesto que no lo dejaron descansar en paz, violaron su tumba, cercenaron sus manos, porque él dijo un día que se iba a cortar las manos antes de endeudar a la Argentina, se las cortaron. Pero además fue mancillado históricamente en 1955, lo proscribieron 18 años, y este hombre había ganado el espacio político allá, más allá del 4 de junio del 43, cuando el 8 de octubre del 45, en vísperas del 17 de octubre, cumplía 50 años. Es decir, podemos empezar a imaginar que 50 años de edad, 18 de proscripciones, y alcanzó para ser 3 veces presidente. Le alcanzó en 9 años del primer gobierno para hacer 120.000 obras públicas, de darle una magnitud y una proyección jamás igualada, no en la Argentina, a nivel mundial. Nunca nadie hizo tanto en tan poco tiempo. Y entonces puso la industria en movimiento, que no existía, despertó un estado de justicia social, pero primero hizo la ayuda social. Cuando resolvió el problema, pasó ya directamente a la justicia social, y lo estableció en la Constitución. Por eso había que voltearla, porque la Constitución del 49 establecía los derechos, pero también las obligaciones. Hace 46 años se transformaba en inmortal el coronel del 17 de octubre, el general del 55, el teniente general del 73, pero en definitiva el conductor y soldado del pueblo liberado. El hombre que le supo dar a los argentinos un sueño, que le dijo que se podía y se puso a trabajar para eso, imaginar y soñar una Argentina potencia, que la Argentina tuvo su desarrollo atómico y se instaló como 5º país en el mundo, que su flota mercante, que no existía, fue la 4ª en la tierra, que su línea de bandera de aviones pasó a ser de las mejores del mundo, que cada cosa que se hacía pensando e imaginando y proyectando con planificación. Y entonces, antes de ser presidente en el Consejo de Posguerra, al presidente Farrell le llevaba ya las ideas de lo que había que hacer en la Argentina de la posguerra, y después en el primer plan quinquenal, en el segundo plan quinquenal, y en la última presidencia en el plan trienal. Nunca improvisó, siempre planificó y ejecutó. Es cierto, Perón cumple.
y Evita Dignifica, que fueron instalados allá en aquellos años de Luis Elías Ojit, cuando en las transmisiones deportivas decía esas cosas, él para congraciarse quizá con el matrimonio presidencial de entonces, o la pareja presidencial, la primera dama que era Evita y el presidente Perón, pero que decía una absoluta verdad: Perón cumple y Evita dignifica. Y esas dos cosas, de la dignidad humana y de cumplir con lo que se prometía, tuvieron un alcance histórico notable. ¿Y saben una cosa? Hoy es el Día del Historiador, porque el Congreso de la Nación determinó que justamente por una ley hoy sea ese día, porque fue el día que el primer triunvirato comenzó a determinar que había que publicar la historia de los sucesos para que se conociera en toda la historia de los pueblos justamente ese hecho. Y entonces, cuando vemos la coincidencia de la determinación del Congreso Nacional, cuando se hizo esta determinación de que hoy sea el día justamente del historiador, cuando uno se da cuenta de estas cosas, que los historiadores tienen su día a partir de esa decisión del Parlamento, qué bueno que sería que la revisen en serio, que dejen de lado sus pensamientos liberales, sus pensamientos antiperonistas, y que con objetividad analicen al único que en la historia política argentina le dio absoluta tranquilidad al pueblo. Frente a esto, y frente a los tiempos y al momento que se asignan a quienes como nosotros transitamos por el mundo, lo que nos queda es imaginarnos que son muy pocos los elegidos para la inmortalidad. Y en esa inmortalidad, en ese tiempo que no tiene ni fecha, ni rostro físico imaginable que no sea el que tuvo cuando encarnó, cada uno de nosotros lo puede imaginar a Perón como quiera. Pero hoy, en el Día del Historiador, sería muy bueno que alguna vez contaran la verdad, que dejaran ese odio antiperonista y que se pusieran a estudiar a ese argentino que completó la trilogía de San Martín y Rosas para ser una patria liberada.